Asesinato en París. La muerte de Diana, princesa de Gales y Dodi Fayed. Fue uno de esos momentos, como cuando murió el presidente Kennedy, que son tan trascendentales que todo el mundo recuerda dónde estaba cuando se enteró de la noticia. Aquel momento, de la madrugada del 31 de agosto de 1997, conmocionó al mundo entero. La princesa Diana, su compañero Dodi Fayed y su chofer Henry Paul habían muerto en un accidente de coche en el túnel de Alma, en París. En un principio, el mundo culpó a los paparazzi, de quienes se cree que forzaron el coche de Diana en una persecución a gran velocidad por las calles de París. Una persecución que acabó en tragedia, ya que el coche chocó contra un pilar en el túnel de Alma a una velocidad estimada de 110 km/h. Se trataba de un relato demasiado cómodo. Los paparazzi, despreciados tanto por los famosos como por el público, eran los culpables fáciles de la tragedia y la imagen de que habían perseguido a la princesa hasta su muerte se impuso al público casi de inmediato. El hermano de la princesa Diana, Earle Spencer, resumió el ambiente público en su funeral, donde la describió como la persona más perseguida de la era moderna. Sin embargo, con el paso de los años y las peticiones de una investigación oficial sobre las muertes, se hizo evidente que los paparazzi no eran responsables de la muerte de Diana. De hecho, ni siquiera estaban presentes cuando el coche se estrelló. Tras años de campaña por parte de la prensa y del padre de Dodi Fayed, Mohamed Al-Fayed, que había hecho varias acusaciones escabrosas de asesinato en las que estaban implicados el MI5 y la familia real. En 2007 se puso en marcha la investigación del accidente, dirigida por el juez Scott Baker. La investigación, que costó 12,5 millones de libras y se prolongó durante más de 6 meses, entrevistó a 250 testigos y examinó cientos de pruebas. Concluyó que Diana había sido asesinada ilegalmente por los siguientes vehículos, que nunca fueron identificados, todo ello agravado por el estado de embriaguez de su conductor, Henry Paul. Sin embargo, muchos detalles inquietantes descubiertos en las investigaciones ponen en duda que el accidente fuera solo un trágico suceso. ¿Fue Diana realmente asesinada? Vamos a echar un vistazo más de cerca al extraño comportamiento de Henry Paul. Según el relato oficial, los pasajeros, la princesa Diana, su acompañante Dodi Fayed, el chofer Henry Paul y el guardaespaldas Trevor Rees-Jones intentaron salir discretamente del Ritz de París por la parte trasera para evitar la multitud de paparazzi que los esperaban en el exterior. Sin embargo, el extraño comportamiento de Paul durante la noche contradice esto. En las cámaras de seguridad se le ve salir repetidamente por la puerta trasera en las horas previas a su partida y hablar con los paparazzi para informarles de cuándo tenían previsto marcharse. Momentos antes de que Diana y Dodi sean guiados a su coche, Paul hace una señal a los fotógrafos que les están esperando. Los propios paparazzi encontraron este comportamiento muy inusual. Si el equipo quería evitar a la prensa que les esperaba, ¿por qué Paul se esforzaba por atraer su atención? El propio Paul tenía un pasado sospechoso, ya que la investigación descubrió pruebas que lo relacionaban con traficantes de armas y varias agencias de inteligencia, incluido el MI6 británico. Según un informe no corroborado, se reunió con su encargado del MI6 la noche del accidente. Sea cual sea la verdad, se encontraron grandes cantidades de dinero en efectivo en poder de Paul después de su muerte y más de 170,000 libras esterlinas se encontraron depositadas en 15 cuentas bancarias diferentes. Pocas horas después del accidente, incluso antes de la autopsia, se filtró a la prensa la noticia de que Henry Paul estaba borracho como un tronco y que eso había contribuido al accidente. Sin embargo, la investigación oficial determinó que solo había tomado 2 bebidas alcohólicas ese día, y varios testigos dijeron que no mostraba signos visibles de haber estado ebrio, cosa respaldada por las cámaras de seguridad del Ritz de París. La idea de que tenía un problema con la bebida apareció también en la prensa, de la que no ha podido establecerse. Pero todas las pruebas sugieren que no era más que un bebedor social moderado. De hecho, hacía poco que se había convertido en un piloto diplomado, que incluye pruebas para detectar el abuso de alcohol,
del mismo modo que su hígado resultó ser normal y sano en la autopsia. Tras la autopsia, se descubrió que la sangre de Henry Paul contenía más de 3 veces el límite legal de alcohol según la legislación francesa. Esto, ante todo, confirmó la historia. La princesa Diana y Daoudi murieron en un accidente de coche porque su conductor estaba irremediablemente borracho. Pero esta imagen se ve socavada por la investigación oficial, que cuestionó repetidamente la veracidad de las muestras de sangre de Henry Paul. Se encontraron numerosos problemas. Las muestras desaparecían, tenían fechas equivocadas, contenían varias drogas que no se sabía que Paul tomaba y su sangre, lo más confuso de todo, contenía niveles increíblemente altos de monóxido de carbono que ninguno de los patólogos podía explicar. Las lecturas eran tan altas que Paul se debió de sentir notable y violentamente enfermo, algo que no observó nadie que estuviera con Paul esa noche. Varios de los expertos que testificaron en la investigación, entre ellos el profesor Peter Vanesis, catedrático de medicina forense, y el Dr. John Oliver, experto en toxicología, no podían creer que los niveles encontrados en las muestras fueran ciertos. Athol Johnston, profesor de farmacología, dijo que la explicación más probable es que no sea la sangre de Henry Paul, sino la de otra persona. Incluso el juez de la investigación pareció dudar de que las muestras fueran de Paul. Declaró al jurado: se hace demasiado hincapié en las suposiciones de que la sangre analizada era de Henry Paul. El jurado tendrá que considerar si las muestras llegaron equivocadas o si hubo una confusión deliberada. Se intercambiaron deliberadamente las muestras de Paul para apoyar la falsa idea de que estaba borracho. Los investigadores descubrieron que uno de los otros cadáveres que había en la morgue esa noche era el de un suicida que se suicidó por intoxicación de monóxido de carbono. ¿Qué hay de los vehículos desconocidos? En contra de la creencia popular, el Mercedes hacía tiempo que se había alejado de la manada de paparazzi que lo perseguían, quienes no lo alcanzaron hasta al menos un minuto después del accidente. Sin embargo, varios testigos describen que otros vehículos rodearon el coche de Diana mientras éste se dirigía a toda velocidad hacia el túnel. Existen testimonios que indican que el coche fue rodeado por varias motocicletas de gran cilindrada y que la pintura encontrada en el vehículo accidentado coincide con la de un Fiat Uno turbo blanco, lo que indica que hubo una colisión entre ambos. No había cámaras de seguridad en la zona y los vehículos no han sido identificados hasta ahora. A diferencia de los paparazzi, que llegaron después del accidente y se quedaron en el lugar tomando fotos, los conductores de estos vehículos salieron del túnel inmediatamente. ¿Qué papel desempeñaron en el accidente y por qué huyeron del lugar? Un testigo, François Levistre, afirmó haber visto un brillante destello de luz cuando una motocicleta se desvió frente al Mercedes haciéndole perder el control. Aunque un escenario de asesinato de este tipo puede parecer inverosímil, el exoficial de inteligencia del MI6 Richard Tomlinson dijo en la investigación oficial que había visto planes para matar a Slobodan Milosevic exactamente de esta manera, escenificando un accidente de coche con una potente luz estroboscópica para desorientar al conductor. La investigación forense del lugar del accidente concluyó que un Fiat Uno blanco colisionó con el coche de Diana dentro del túnel, lo que posiblemente provocó el accidente. Aunque ninguna de las investigaciones oficiales llegó a localizar ni el coche ni a su propietario, los investigadores privados del padre de Daoudi Fayed afirmaron haber rastreado el coche hasta un paparazzi llamado James Andanson, un fotógrafo millonario que había estado siguiendo a Diana por toda Europa en los días previos al accidente. Andanson, un personaje pintoresco con antecedentes turbios, tenía un Fiat Uno blanco y los investigadores descubrieron que había sido reparado recientemente por una luz trasera rota. ¿Estaba el coche de Andanson en el túnel esa noche? Andanson, supuestamente un informante del MI6, había contado a su amigo, el escritor de novelas policíacas Frederick Dorr, que estuvo en el túnel esa noche y que tenía fotos del accidente. Pero aunque la mayoría de las pruebas contra él son circunstanciales, el extraño caso de Andanson ha convencido a muchos de su implicación. En el año 2000, condujo 400 millas desde su casa hasta un remoto trozo de bosque. Se roció con 20 litros de gasolina, se abrochó el cinturón de seguridad y, eligiendo la forma de suicidio más improbable posible, prendió fuego al coche desde el interior.
Su cuerpo fue encontrado, con sus brazos cruzados tranquilamente en el asiento del conductor. Es difícil imaginar lo horrible que sería morir quemado, e igualmente difícil imaginar cómo alguien podría permanecer quieto mientras sufre una agonía tan horrible. Pero lo más extraño es que Anderson había conseguido encerrarse en el coche desde fuera, sin que las llaves aparecieran por ninguna parte. Y cuando el bombero Christophe Bellat acudió al vehículo humeante, estaba seguro de que había 2 agujeros de bala en el cráneo de Anderson. El veredicto oficial fue, increíblemente, suicidio. Anderson se prendió fuego a sí mismo en un coche cerrado desde el exterior y, mientras ardía, se disparó en la cabeza. Esta fue una hipótesis tan poco probable que se podía descartar de forma realista. ¿Qué decían las predicciones de Diana? En 1993, Diana puso una nota manuscrita a su mayordomo Paul Burrell que decía: «Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi marido está planeando un accidente en mi coche, un fallo de los frenos y una grave lesión en la cabeza». Más tarde, en 1995, el abogado de Diana, Lord Miscon, tomó nota de una conversación con ella en la que predijo que se desharía de ella en un accidente en su coche, como un fallo de los frenos preparado de antemano o por otros medios. Esta nota preocupó tanto a Miscon que, tras su muerte, la remitió a la Policía Metropolitana. La policía no hizo nada con la nota y mantuvo su existencia en secreto hasta que se reveló en 2003. Muchos críticos de las teorías conspirativas en torno a la muerte de Diana han comentado la poca fiabilidad del asesinato por accidente de tráfico. Los planes de Diana y Daoudi para esa noche cambiaron en múltiples ocasiones y con muchas rutas posibles para llegar al piso de Daoudi desde el Ritz. ¿Cómo podrían los conspiradores saber cuándo y dónde preparar su emboscada? Y aunque lo hicieran, ¿cómo podían estar seguros de que conseguirían provocar un accidente mortal? Aunque ninguno de los ocupantes del coche llevaba puesto el cinturón de seguridad, los conspiradores no podían saberlo ni controlarlo. Con esto y tantas otras variables fuera de su control, parece un método improbable para un golpe profesional. Un hecho indiscutible es que un Fiat Uno blanco estuvo involucrado en el accidente. El Uno, un pequeño y ligero coche de ciudad, no sería rival para el potente Mercedes de Diana. ¿Podría un asesinato orquestado por el Estado o por los servicios de inteligencia elegir un vehículo tan poco adecuado para sacar a un Mercedes de la carretera? ¿Cuál fue el motivo para que el gobierno, la familia real o los servicios de inteligencia asesinaran a Diana? Muchas de las afirmaciones que rodean a la exprincesa y que podrían haber servido como motivo se han demostrado falsas. Contrariamente a las alegaciones de Mohammed Al-Fayed, no estaba embarazada de Daoudi. Diana solo conocía a Daoudi desde hacía unas semanas y sus amigos pensaban que la relación no era seria. El espectro de un suegro o medio hermano musulmán para el heredero al trono parece demasiado improbable como para justificar un arriesgado plan de asesinato. Dado que Diana ya no era princesa y estaba apartada de la familia real, ¿qué otra amenaza suponía para ella, aparte de su capacidad para atraer titulares? Algunas teorías conspirativas sugieren que Diana fue asesinada por sus campañas contra las minas terrestres. Pero el asesinato de una defensora tan destacada de las minas terrestres seguramente daría un impulso adicional a la causa y, de hecho, su muerte fue el catalizador de la firma del Tratado de Ottawa en diciembre de 1997, por el que se prohibió el uso del arma. ¿Tú qué crees? ¿Fueron Diana, la princesa de Gales y Daoudi Fayed asesinados en un accidente de coche simulado? Hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.